Un misterio oculto a simple vista. La presentación de María. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasó con la Virgen María antes de la Anunciación? Los evangelios callan sobre su infancia. Es como si de pronto apareciera una mujer joven y llena de gracia frente al ángel Gabriel. Pero, ¿y antes? ¿Dónde estaba? ¿Cómo se preparó? Hoy no vamos a hablar de una doctrina inventada. Hoy vamos a destapar un secreto, una clave bíblica y profética que la Iglesia siempre ha custodiado. Un evento que no está escrito con todas las letras, pero que está grabado a fuego en la lógica de la salvación. Te presento la memoria de la presentación de la Santísima Virgen María. Y te prometo que, después de entenderla, no volverás a ver a Jesús ni a su madre de la misma manera. ¿Comenzamos? Imagina la escena. Jerusalén, hace más de 2000 años. Una niña de solo 3 años, de menudas manos y mirada serena, sube los peldaños del templo. No va sola. La llevan de la mano sus padres, 2 gigantes de la fe, Joaquín y Ana. Pero ellos no suben para una simple oración. Están a punto de hacer algo radical, algo que resonará en la eternidad. Van a consagrarla, a entregarla por completo a Dios. ¿De dónde sacamos esta historia? ¿Es solo una piadosa leyenda? ¿O es el eslabón perdido que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo? Las sombras que anuncian la luz. Para entender esto, necesitamos una llave maestra para leer la Biblia: la tipología. ¿Qué es eso? Es simple. Dios, en su sabiduría, va preparando el terreno. Crea sombras o figuras en el Antiguo Testamento que serán perfectamente cumplidas por Cristo y su Iglesia en el Nuevo. Es como un autor que escribe pistas a lo largo de su libro. Y la presentación de María está llena de estas pistas. La primera y más poderosa, el profeta Samuel. Su madre Ana era estéril. Suplicó a Dios con lágrimas un hijo y le prometió: «Si me das un hijo, yo se lo devolveré, será consagrado a ti para siempre». Dios escuchó su oración, nació Samuel, y ella, fiel a su palabra, lo llevó al santuario de Silo tan pronto como fue destetado. ¿Ven la conexión? Es idéntica. Santa Ana, madre de María, también era estéril, también suplicó, también hizo una promesa, y también, en un acto de fe que nos deja boquiabiertos, llevó a su hija, el milagro de su vida, al templo de Jerusalén para consagrarla. No es una copia, es un patrón divino. Dios estaba señalando, siglos antes, lo que haría con la mujer más importante de la historia. El templo viviente, donde la profecía se hace carne. Pero esto va mucho más allá de una simple historia similar. Esto toca el corazón de la profecía. El profeta Malaquías, el último del Antiguo Testamento, lanza una declaración impactante. «Y de pronto vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis». Durante siglos, los judíos esperaron que Dios viniera de manera visible a habitar en el templo de piedra. Pero Dios tenía un plan mejor. No vendría a un templo de piedra, sino a un templo vivo, puro y santo. Un templo que debía ser preparado. María, al ser presentada y consagrada en el templo, se estaba convirtiendo en el verdadero y definitivo templo de Dios. Mientras el templo de Jerusalén esperaba, vacío, la Shequina, la gloria de Dios, había abandonado siglos atrás. En el templo de Jerusalén se estaba formando y santificando un nuevo templo. El vientre y el corazón de una niña que sería la madre del Mesías. La presentación no es solo una anécdota bonita. Es el momento en que el templo futuro de Dios entra en el templo antiguo para ser preparado. Es la profecía de Malaquías en movimiento. El sí que cambió todo. La libertad perfecta. Ahora, una pregunta crucial. ¿Dios forzó a María? ¿La obligó? De ninguna manera.
aquí está la belleza. La tradición nos dice que María fue educada en el templo, creció en un ambiente de oración, de meditación de las Escrituras. Allí, día a día, Dios fue preparando su corazón, moldeando su voluntad. Esta preparación fue esencial para el momento cumbre de su vida, la Anunciación. Cuando el arcángel Gabriel se le apareció, María no era una adolescente asustadiza. Era una mujer que, desde su presentación, ya había dicho sí a Dios una y otra vez. Su «hágase en mí según tu palabra» no fue un acto de obediencia ciega y robotizada. Fue el sí maduro, libre y amoroso de un corazón que ya estaba totalmente consagrado. Su libertad alcanzó su máxima expresión cuando se unió perfectamente a la voluntad de Dios. En el templo, aprendió a escuchar la voz de Dios en el silencio. Y por eso, cuando la voz del ángel resonó, ella estaba lista. Su sí en Nazaret fue posible por el sí que sus padres pronunciaron por ella y que ella misma ratificó cada día en Jerusalén. ¿Por qué no está en la Biblia? La tradición viva. Puede que alguien diga, espera, si es tan importante, ¿por qué no está narrado en los Evangelios? Excelente pregunta. Y la respuesta nos lleva al corazón de lo que significa ser católico. La Biblia misma nos dice que no todo lo que Jesús hizo está escrito. San Juan termina su Evangelio diciendo, hay además otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo podría contener los libros que se escribirían. La revelación de Dios nos llegó a través de la Biblia y de la tradición viva de la Iglesia. La memoria de la presentación de María no es un invento medieval. Está testimoniada en textos antiquísimos, como el Protoevangelio de Santiago, un documento del siglo II que recoge las tradiciones orales sobre la infancia de María. Los primeros cristianos no solo guardaron los escritos, sino también los recuerdos. Y la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, reconoció en esta tradición una verdad profunda y coherente con toda la revelación. No es sola escritura, es escritura más tradición, como siempre ha creído la Iglesia desde el principio. No solo un recuerdo, una misión, lo que esto significa para ti. Y ahora te pregunto a ti, ¿esto es solo un cuento bonito del pasado? Para nada. La presentación de María es un espejo en el que Dios quiere que nos miremos. Joaquín y Ana nos enseñan el poder de la fe de los padres. Ellos consagraron a su hija, y con eso cambiaron el curso de la historia. ¿Y tú? ¿Has pensado en el poder de consagrar a tus hijos a Dios? En el bautismo, eso es exactamente lo que hacemos. Los liberamos del poder del maligno y los entregamos a Dios. La familia es el primer santuario, el primer templo donde Dios es amado y servido. Y para cada uno de nosotros, María nos muestra el camino de la disponibilidad total. Su corazón era una antesala del cielo, un lugar preparado para recibir a Cristo. Dios quiere hacer lo mismo con tu corazón. La memoria de su presentación es una invitación a decir, Señor, yo también quiero ser consagrado a ti. Quiero que mi vida sea un sí permanente, para que tú puedas habitar en mí y actuar a través de mí. Ella es el modelo perfecto de lo que significa ser cristiano. Desmontando objeciones, idolatría, invento. Sé lo que algunos pueden estar pensando, pero ustedes los católicos adoran a María, y esto es otro invento para idolatrarla. Nada más lejos de la verdad. Permíteme aclararlo en un minuto. Honrar no es adorar. La adoración, o latría, se le debe solo a Dios, a los santos y de manera eminente a María. Les rendimos honor o hiperdulía en el caso de ella, que es un honor especialísimo, precisamente porque ella es la Madre de Dios. Pero es un honor que siempre, siempre nos lleva a Cristo. Celebrar su presentación no es celebrar a María por María misma, es celebrar la obra maestra de Dios.
es admirar el proyecto perfecto que Dios preparó para traer al Salvador al mundo. Al honrar este momento, estamos diciendo: Dios, qué plan tan maravilloso tuviste, que perfectamente preparaste a tu madre. Toda la gloria va a parar a Dios. Ella es la luna que refleja la luz del sol, que es Cristo. Sin el sol, la luna está en oscuridad. Quitar a María de la historia de la salvación es como querer tener un hijo sin una madre. Es imposible. Ella es parte esencial del plan de Dios, no una opción extra. La conclusión que lo cambia todo. Tu presentación. Así que aquí estamos. Lo que comenzó como un misterio oculto se revela como una verdad poderosa y transformadora. La presentación de María no es un cuento de hadas. Es el momento clave donde la niña que sería la Madre de Dios fue preparada, santificada y consagrada para la misión más grande de la historia. Es la pieza que conecta las promesas del Antiguo Testamento con su cumplimiento en el Nuevo. Es el modelo de toda consagración cristiana. Y ahora la pelota está en tu tejado. Hoy, Dios te está invitando a tu propia presentación. No en el templo de Jerusalén, que ya no existe, sino en el templo de tu corazón. En la Eucaristía, en la confesión, en tu oración diaria, Él te está llamando a subir esos escalones, a dejarlo todo en sus manos, a decir sí con una confianza radical. Como María, tú también estás llamado a ser un templo donde Dios more, para que cuando el mundo te mire, no te vea a ti, sino a Cristo viviendo en ti. ¿Aceptas la invitación? La historia de la salvación espera tu respuesta. Dios te está esperando. Si este mensaje ha tocado a tu corazón, te invito a que lo compartas con otros. Suscríbete a nuestro canal para recibir más reflexiones como esta y no olvides activar las notificaciones. Juntos podemos ser parte de esta hermosa misión de expandir el reino de Dios. Que la paz y el amor de Cristo estén siempre con ustedes. Hasta la próxima.